Hoy vamos a ver el caso de toda una generación que falló en alcanzar la tierra prometida, y vamos a aprender muchísimo de esa generación. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12 dice de la siguiente manera: estas cosas, dice, les acontecieron como, diga conmigo, ejemplo. Lo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia enseña que todas las generaciones después de la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en las nubes, se le llama a esta generación la generación de los fines de los siglos. Entonces, en esta palabra claramente está claro que lo que vamos a continuación ver, Dios lo dejó allí para nosotros, para que podamos ver ese ejemplo y saber qué hacer y qué no hacer. Dice, así que el que piense estar firme, ¿cuántos quieren estar firmes hasta la venida de Cristo? Amén. Esa es la meta, estar firme. Dice, mire que no caiga. Muy bien. Le he titulado el mensaje del día de hoy, una guía completa de cómo no alcanzar las promesas de Dios. ¿Sabía usted que para cada etapa de su vida y para cada circunstancia de su vida, Dios tiene promesas? Para toda circunstancia, para cada etapa de su vida. Las promesas que yo citaba, recuerdo cuando yo era una muchacha, era una niña, y yo citaba promesas en mi vida, son muy diferentes a las que ahora cito como madre, como esposa. Son diferentes porque mis necesidades cambiaron, la vida cambió, todo cambió. Entonces, lo que para mí, las promesas de Dios que me alimentaban en mis tiempos de niña, ahora son diferentes. Porque Dios tiene una promesa para cada etapa, y lo que Dios quiere al dejarnos estas promesas es que usted y yo vivamos una vida, como dicen las Escrituras, una vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios para su vida, que usted tenga vida y vida en abundancia. Ahora, cuando hablamos e incluimos esta palabra abundancia, la abundancia que Dios tiene para sus hijos, por favor, no solo piense en que Dios quiere bendecirle materialmente. Yo creo que usted se quedaría demasiado corto si usted cree de que lo que Dios tiene para usted es solamente bendición material. No, la bendición material es solamente una pequeña parte. Y déjeme decirle que no es, por así decir, la señal de que lo material no es la señal de que una persona está bendecida por Dios. De hecho, hay personas que son, como dicen las Escrituras, más hijos del diablo, y sin embargo tienen dinero y tienen todo lo que quieren, y no significa que la aprobación de Dios y la bendición de Dios está con ellos. Cuando hablamos de vida en abundancia, estamos hablando de riquezas espirituales que solamente pueden tener aquellas personas que conocen a Jesucristo y viven una vida conforme a su palabra. Las riquezas espirituales que tienen que ver con la paz del alma. Las riquezas espirituales que tienen que ver con un reposo en el que las personas que creen en Jesucristo pueden vivir una vida reposada, sin ansiedades, sin depresión. A mí me impresiona hoy en día lo común que es escuchar en la boca aún de los hijos de Dios que están padeciendo de depresión y de ansiedad. Es algo impresionante cómo ha llegado esto a estas proporciones donde aún los creyentes que tenemos grandísimas promesas, sintamos que estamos viviendo bajo depresión y ansiedad. Entonces, este pasaje del día de hoy que vamos a ver me hace reflexionar de cómo muchas veces los creyentes que tenemos promesas, los creyentes que hemos recibido la bendición, la promesa de ser bendecidos en abundancia, también podemos llegar, al igual que esta gente,
a no alcanzar las promesas de Dios. Hoy vamos a hablar del episodio en la Biblia donde el pueblo de Israel anuló y canceló el plan que Dios tenía para ellos. Dios había, déjenme hacerle un poquito de contexto, Dios había determinado que esa generación iba a sacar de Egipto y la iba a introducir en una tierra extraordinaria. La Biblia dice que los iba a llevar a un lugar donde fluía, dice, la leche y la miel. Cuando yo era niña y estaba en escuela dominical y escuchaba ese pasaje, siempre me imaginaba que era un lugar donde había mucha miel y mucha leche. Y sin embargo, esa es una expresión judía para indicar de que había abundancia, que todo era exageradamente, que la bendición de Dios era extravagante en ese lugar. Y llega un momento en donde Moisés recluta a 12 hombres de la tribu de Israel, después de haber salido de Egipto, de haber visto el Mar Rojo abierto. Ellos habían pasado por cosas extraordinarias. Yo creo que ninguna generación, ni antes ni después de ellos, vio el actuar de Dios como lo vieron ellos. ¿En qué sentido? Imagínese usted ver que un mar se abre para que usted pase. Ver que Dios destruye a una nación con plagas para que lo deje libre a usted. O sea, eran cosas increíbles. Entonces ellos habían comenzado a caminar hacia su tierra prometida. Algunos expertos creen que el viaje, de haber salido todo bien, les hubiera durado unos pocos meses, cuanto menos 40 días, cuanto más 3 meses. Eso dicen los expertos. Sin embargo, sucede algo en este punto de la historia que hace que todo ese buen plan que Dios tenía para ellos se cancele. Dios le dijo, los voy a llevar a un lugar, y después le dijo, se canceló el viaje. Y eso está en Números capítulo número 13. En Números capítulo 13 habla de cómo Moisés elige a unos espías para que vayan a espiar la tierra. Y por favor, lea conmigo un poquito, después le hago contexto. Dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. En este punto, Moisés invita a estos hombres para que vayan a explorar la tierra. Pero cuando yo leo este pasaje, definitivamente que no creo que Moisés haya enviado a estos 12 espías para que verificaran si era verdad lo que Dios había dicho, si era verdad que en esta tierra fluía la leche y la miel, si era una tierra bendecida. Yo creo que cuando Moisés manda a esos 12 espías, es como cuando un padre le lleva un buen regalo a sus hijos, a uno de sus hijos, y le dice, mire, le tengo tal cosa allá, vaya, véalo. Y lo que el padre quiere es que el hijo salga y vea el regalo y diga, wow, qué increíble lo que mi papá me trajo, lo que mi mamá me trajo. Y creo que esa era la intención de Moisés cuando manda a esos espías, que ellos llegaran con las buenas noticias de que lo que Dios había dicho era verdad, que esa tierra era extraordinariamente increíble. Pero la Biblia dice que comienzan a suceder una serie de cosas que hacen de que Dios cambie el plan para toda esa generación. Y lo primero que sucedió, vamos a ver aquí en el relato, es que de los 12 espías, 10 llegaron con un reporte negativo. Y eso es lo primero, para que usted y yo no entremos en nuestra tierra prometida. Lo primero es enfocarnos solo en lo malo. La Biblia enseña que estos espías fueron, y cuando llegaron, dice que ellos vieron que efectivamente todo lo que ellos habían visto en la tierra prometida era verdad. Todo lo que Dios había dicho que era la tierra era verdad.
Y mire lo que dice aquí en el verso 27, lea conmigo, y dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dice, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, ellos estaban certificando que verdaderamente la tierra era bendecida. Y dice la Biblia, veamos en el verso 23, dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Diga conmigo, un racimo de uvas. Escucha esto: con un racimo de uvas, el cual trajeron dos, dice, o sea, se necesitaba para cargar ese racimo de uva a 2 hombres. Imagínense qué clase de racimo de uva habrá sido eso. Y dice la Biblia: 2 en un palo, y de las granadas también, y trajeron de los higos. Ciertamente la tierra era sobrenatural, y ellos, me imagino, ¿verdad? Y traté de poner una imagen de lo que significaba cargar la evidencia de lo que les esperaba en la tierra prometida. Pero ahora mire qué interesante lo que pasó. La Biblia dice, vamos a leer en el verso 28 y 29, dice, aquí es cuando comienza la cosa a descomponerse. Dice así: mas el pueblo que habita aquella tierra es un pueblo fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero note usted lo primero que ellos dicen: aquella tierra, el pueblo que la habita es un pueblo, como dice, fuerte. Y esto es un caso de estudio, porque realmente, ¿qué más fuerte en aquella época que los egipcios, de donde Dios ya los había sacado? Si usted lee historia universal, se dará cuenta que Egipto fue una de las primeras potencias mundiales. O sea, ahí la gente no estaba jugando, el egipcio no era cualquier hombre débil, no, eran personas sumamente crueles. Ningún imperio se forma con gente amable, de hecho. Y la Biblia dice que Dios había sacado a Israel de Egipto. Sin embargo, para cuando ellos llegan a este punto, lo primero que se fijan es en la posible oposición que tendrán de hombres. Y se fijan específicamente en 3 hombres que después el libro de Números los describe, que eran 3 gigantes. Era una familia de gigantes, hombres que probablemente medían unos 3 metros de estatura, parecido al metraje que tenía Goliat cuando peleó con David. Si tal vez ponen ahí la imagen. Entonces, la Biblia dice que ellos, en vez de enfocarse en el fruto que Dios les había comprobado que tenía para ellos, comenzaron a enfocarse en las posibles amenazas que vendrían a la vida de ellos por medio de otras personas. Comenzaron a ver lo malo. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida como creyentes, en nuestro caminar con Dios. Y eso hace que muchas veces usted y yo entremos en largos periodos de desiertos espirituales. Que en vez de estar disfrutando de la vida en abundancia que Dios ha prometido para los que le aman, le temen, le creen, entremos en desiertos espirituales donde sentimos que nos vamos a quedar muertos allí, donde nos llega el temor. Y la realidad es porque hemos descuidado enfocarnos en las promesas de Dios y comenzamos a enfocarnos en las amenazas que nos rodean. Comenzamos a ver los panoramas negativos. Y esa es la razón por la que muchos cristianos están varados en el desierto y no disfrutan lo que es la bendición de tener a Jesucristo en la vida. Y mire, aquí la Biblia enseña de que ellos comenzaron a ver a esos gigantes. Siempre me recuerdo una frase que el pastor David siempre mencionaba,
y decían: no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Amén. La segunda cosa que hizo que toda esta generación no entrara en la tierra prometida, a pesar de que Dios los había sacado con brazo poderoso de Egipto, es que ellos comenzaron a escuchar y comenzaron a dejarse contaminar de gente negativa. Comenzaron a escuchar el reporte negativo. Veamos lo que pasó en el verso 30, dice así: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos más, podremos nosotros que ellos. O sea, Dios les envió a alguien positivo, a alguien que tenía fe, para decirle: no le hagan caso, nosotros vamos a poder, Dios está con nosotros. Pero miren lo que sucede a continuación, dice la Biblia: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y si usted sigue leyendo el relato, llega a un momento donde el que relata el pasaje explica cómo esto llenó de tanto temor a los que escucharon, que toda la congregación comenzó a llorar. Y eso es algo increíble. Por lo menos yo he estado en lugares donde hay mucho llanto, mucho dolor, pero siempre usted va a ver gente que está tranquila, está en control de sus emociones. Pero fue tanto el desaliento, tanta la atención que le prestaron a esta gente negativa, que dice la Biblia que todos comenzaron a llorar. Todos comenzaron a llorar. La Biblia dice que le temblaban las piernas, porque se imaginaban lo que podía venir para ellos. Y esto es impresionante cuando usted lo pone a la par de los relatos donde usted ve las cosas que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó todo. Y las escrituras enseñan que ellos comenzaron a llorar. ¿Por qué? Porque estaban escuchando a gente negativa en su vida. ¿Sabía usted? Estoy escuchando en la actualidad un libro de un neurocientífico, se llama La mente organizada. Y en este libro el autor da un dato súper interesante. El autor dice de que los seres humanos, esto está comprobado con estudios, estadísticas, ¿cómo le puedo explicar? Exámenes cerebrales y todo, está comprobado que el ser humano opera, o su sistema operativo mental es 90% negativo. Escuche esto: somos 90% negativos y solamente un 10% positivos. Encontrar una persona de que sea todo positivo, eso es algo extraordinario. Y tal vez usted muchas veces dirá: ala, pero ¿por qué soy tan negativo? Bueno, porque usted es un ser humano, yo soy un ser humano. Y nuestra operación mental trabaja más en lo negativo que en lo positivo. Pero es ahí cuando Cristo debe de hacer la diferencia en el creyente. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, viene una reprogramación completa a la vida del creyente cuando Cristo se coloca en el centro de su alma. Y el creyente comienza a dar los pasos de los que habló Pablo: renueven su mente con la palabra de Dios. Entonces uno comienza ya a ser una persona más positiva, más positiva. El ser humano tiene una inclinación negativa espectacular. Tanto así es que los periódicos, por ejemplo, los noticieros, ellos saben que el ser humano se alimenta de las malas noticias. Ellos saben de que si no hay malas noticias, no venden. Saben de que si no hay algo malo que decir, la gente no compra su periódico. Entonces esto está probado, porque se han visto que los periódicos, cuando no sienten que están dando suficientes malas noticias, comienzan a inventarlas.
Y muchas de las cosas que muchas veces usted y yo vemos en las noticias, en los periódicos y todo eso a nivel mundial, son inventadas. ¿Y por qué hacen eso estas personas? Porque saben que ese es el negocio. El negocio es dar malas noticias, porque el ser humano tiene una inclinación a escuchar y alimentar su alma de lo malo. Y entonces está aquí toda una generación que toma una decisión. No voy a escuchar al que me llevó un reporte positivo, voy a escuchar al que tiene el peor reporte para mi vida. Al que me diga lo peor que me va a pasar, a ese es el que yo voy a escuchar. Y mire lo que dice Proverbios, capítulo 1, verso 32. Aquí vamos a tener una gran lección de las Escrituras. El desvío, porque el desvío de los ignorantes que dice, los matará. El desvío de los ignorantes los matará. Mira, hermano, muchas veces uno le está prestando el oído a gente que ignora los propósitos y las promesas de Dios para nuestra vida. No saben lo que Dios puede hacer con usted, que cree en Él y que lo ama. Y muchas veces por estar prestando oído a las personas que ignoran la voluntad de Dios, nosotros morimos en el desierto. Recuerdo hace 10 meses cuando tuvimos a Samuel que lo atropelló un vehículo. Cada vez que había un cambio de turno, los cambios de turno se hacen a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana ya encienden las luces, las enfermeras llegan, les ayudan a uno a bañar a su enfermo y hay toda una operación ya en la sala de cuidados intensivos. A las 5 de la mañana, sin faltar, se me sentaba a la par un doctor y este doctor siempre me decía, miren, usted tenía un niño, ahora con este accidente ese niño murió y ahora usted va a recibir un nuevo niño. Antes usted tenía a un Samuel, ahora usted va a recibir a otro Samuel, es otro niño. Su Samuel de antes corría, caminaba, comía. Ahora que usted se vaya para la casa, ese niño ya es otro, no va a poder caminar nunca más, no va a poder correr, no va a volver a comer nunca más por la boca. Ahora que yo veo para atrás, porque cuando uno está en el proceso es muy difícil entender cosas, ¿no? Pero cuando ya los pasó uno entiende. Ahora que yo veo para atrás y recuerdo ese episodio de mi vida, esto es lo que yo creo. Ese hombre, todo lo que me decía no era con mala intención. Yo creo que ese hombre tenía la buena intención de ayudarme y prepararme para una vida diferente que nos esperaba. Jamás se me ha cruzado por la cabeza que ese era un emisario del diablo para matar mi fe. No, ese era un hombre con buenas intenciones. Él quería ayudarme, él quería que yo me preparara. Pero ¿sabe qué? Él no podía saber, él ignoraba completamente lo que Dios podía hacer en la situación. Él era ignorante de la voluntad de Dios que venía para la vida de ese muchacho. Él no sabía qué podía hacer Dios para levantar a ese muchacho. Han pasado 10 meses, Samuel está altísimo, más alto que nosotros, corre, camina, come de más, y las grandes cosas que Dios ha hecho. Pero cuando usted, amados hermanos, se presta a ponerle atención a personas que ignoran la voluntad de Dios, personas que ignoran las Escrituras, usted muere en el desierto. Por eso es que la Biblia dice, ahí mismo, leamos ahí mismo en el verso 33, mas el que me oyere, dice el Señor, habitará, como dice, confiadamente. ¿Cuántos quieren habitar confiadamente? Amén. No vivir una vida de ansiedad y de depresión, habitar confiado. Dice, el que me escucha, dice el Señor, va a habitar confiadamente y va a vivir, como dice, tranquilo, sin temor
del mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa promesa? Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere para el que lo escucha. Que usted viva tranquilo, que usted viva confiado, que usted no viva solo esperando lo malo para su vida. Que usted sea de esas personas que siempre esté pensando el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire, yo tengo una perrita. Esta perrita es increíble. Se la compré a mi hija, pero parece de que ella cree que es mía. Esa perrita me persigue todo el santo día. Desde que me levanto, ahí la tengo a la par. Me voy a la oficina y va conmigo para hacer el devocional. Me voy a la cocina y me está esperando. Me voy al baño, salgo del baño. Ay, Dios mío, ahí está también. En la noche me sigue porque ella quiere dormir. Qué increíble, digo yo, esta. Es impresionante. Le voy a cambiar el nombre de Bilu por el bien y la misericordia que me siguen todos los días de mi vida. Dios quiere seguirlo a usted con el bien y la misericordia. Amén. Eso es lo que lo sigue a usted. Eso es lo que lo persigue a usted. El bien y la misericordia de Dios. Eso es lo que lo va a seguir a usted todos los días de su vida. La tercera cosa que pasó aquí y que canceló el viaje de esta generación fue que comenzaron a desistir, a quererse echar para atrás otra vez. Miren lo que dice el número 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Esto había sido un contagio general. Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En otras palabras, ellos estaban diciendo, queremos regresarnos. No queremos morir aquí ni allá, queremos morir de donde salimos, ahí queremos morir. Y dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y qué significa esto? Significa que ellos se habían olvidado que en Egipto ellos eran esclavos. Se habían olvidado de que ellos tuvieron que experimentar las peores humillaciones, tuvieron que experimentar los peores trabajos duros por parte de los egipcios, pero se les olvidó y querían regresar a eso. Como no miraban que las cosas se les facilitaban, entonces decían, no, mejor regresemos, mejor estamos allá. Y se les olvidó que ahí les había ido mal. Como muchas veces a nosotros se nos olvida que antes que Cristo alcanzara nuestra vida no era color de rosa. Yo he escuchado mucha gente decirme, antes de entregarle mi vida al Señor, a mí me iba mejor. Eso es una ilusión, porque ¿cómo le va a ir mejor a una persona que camina sin Dios, que no tiene la sabiduría de Dios? Y ellos querían volver a Egipto. Egipto es representación del mundo para el creyente. Cuando usted ve la palabra Egipto en el Nuevo Testamento, lo que está diciendo es que no podemos volver al mundo de donde Dios nos sacó. Y dicen las Escrituras que ellos dijeron, ojalá muriéramos allá. Y mire qué terrible es querer otra vez repetir la historia, la mala historia en la vida. Y hay personas que es impresionante, pero repiten una y otra vez las malas historias, episodios de su vida lo viven repitiendo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que está unido a mí como yo estoy unido a él dará mucho fruto, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Usted cree que separados de Dios y en el mundo a usted le puede ir bien? El Señor le dice, no van a poder hacer nada. Y si usted es una persona que siempre está buscando cómo regresar, se va a perder de la tierra prometida.
A veces Dios se dilata en los procesos y tenemos que ser pacientes para ver las promesas de Dios. Pero eso no quiere decir que no van a llegar, pero requiere de paciencia por parte de nosotros. La cuarta cosa, y ya pasó al hermano, quiere decir que ya me tengo que apurar, ya tengo que terminar. La cuarta cosa es que ellos comenzaron a quejarse, pero no era una queja cualquiera, era una queja pesada, tan pesada, que ya, ese fue el punto en donde Dios dijo: se acabó, ya no doy más con esta gente. Comenzaron a quejarse. Qué impresionante, pero muchas veces no entendemos el poder que hay en nuestra lengua para bendecir o maldecir nuestra vida. A veces uno comienza a quejarse creyendo que uno le está haciendo mal a la persona de la que se está quejando, sin saber que cuando uno tiene un espíritu quejoso y presta su lengua para la queja, el que realmente está dañando su vida, su futuro, es uno. Y esta gente se estaba quejando, y mira lo que pasó en el verso 28 del número 14, dice: diles, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, o sea, conforme a tu queja, así te voy a cumplir. En este desierto van a caer vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El Señor le dijo: si usted tiene 20 años para arriba, se le cancela el viaje, aquí quedó. Conozca su nueva casa, porque de aquí no va a pasar. De 20 años para abajo, solo sus niños, dice el Señor. Y esto me recuerdo cuando mi mamá, yo tenía 12 años y me decía: ya sos una adulta, pensá. No, la Biblia dice que todavía era una niña, ¿verdad? Las injusticias culturales, ¿verdad?, que muchas veces pasan. Bueno, no es ese el tema. El tema es que ellos comenzaron a quejarse. Y la Biblia dice en Salmos capítulo 71, verso 8, dice de la siguiente manera: Señor, llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria. ¿Cuánto tiempo? Dice: todo el día. ¿Cómo debe de ser nuestra manera de hablar? Alabar y glorificar al Señor. ¿Cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día debemos de alabar y glorificar a nuestro Señor. Pero una vida llena de quejas, una vida llena de estarse quejando de todo, ¿qué es lo que va a producir en su vida y en la mía? Va a producir que no veamos la gloria de Dios y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Eso provoca una vida de quejas. Y el último punto del que quiero hablar es que ellos se olvidaron de todo lo bueno que Dios había hecho por ellos. Vamos a ver en 14:11 lo que dice. El Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo, dice, me ha de irritar este pueblo? Mire, cuando yo veo esta palabra aquí, irritar, que Dios se irrite, eso es algo extraordinario. Porque la Biblia dice que su misericordia es más grande que los cielos, más profunda que el mar. Pero que llevar a Dios a un momento de irritación es porque de verdad que estas cosas sí que a Él no las tolera. Y dice el Señor: ¿hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Dice: con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Tantas cosas que el Señor ha hecho. Y dice que no le creen, y así somos nosotros. Tantas cosas que Dios ha hecho y todavía no queremos creerle. No queremos creer de que Él tiene buenos planes para nuestra vida, que todo va a estar bien. Diga conmigo: todo va a estar bien, todo va a estar bien.